Bruno. Vale. ¿Ya empezamos? ¿Ya estamos grabando? Vale. Vamos allá, empezamos con el vídeo. Hola, muy buenas, yo soy Bruno y hoy os traemos Paddy, un juego de cultivar arrozales, dirigir el agua y competir por los mejores campos para nuestros animales, creado por Alberto Camaño e ilustrado por Tatiana Boico. Un juego de estrategia ligera y colocación de losetas, donde cada decisión moldea el paisaje. Vamos a verlo. En Paddy transformaréis las montañas del sudeste asiático colocando losetas de arrozales, influyendo en el flujo de agua y compitiendo por conseguir los mejores campos para alimentar a vuestros animales. Juego para 2 hasta 4 jugadores con partidas de una duración aproximada de 30 a 45 minutos y a partir de 8 años. Para simplificar el tutorial, primeramente vamos a mostraros los componentes de juego, seguidamente el cómo se juega, en tercer lugar las normas de colocación de loseta y puntuación y por último lugar las cartas de evento que modifican totalmente las normas de la partida. Vamos a ver qué nos trae este Paddy y os invitamos a que os quedéis hasta el final del vídeo porque os vamos a dar unos consejos estratégicos muy sencillos pero eficaces. Vamos a ver qué nos trae la caja. Tenemos en primer lugar un tablero central y un tablero de puntuación, 13 cartas de arrozal, 12 cartas de día y noche, 16 cartas de evento y 4 cartas de ayuda, 8 fichas de salto de agua, 56 losetas de arrozal de 3 tipos, 28 de una parcela, 16 de 3 parcelas y 12 de 4 parcelas. Y por último, 12 fichas de participante, 3 por cada participante, con 2 fichas de puntuación cada uno. Y una ficha, por último, para marcar el ciclo. Vamos a ver cómo preparar una partida para 3 jugadores. Primero, colocad los tableros en el centro de la mesa. Elegid personaje y coged las 3 fichas de animal que tiene. Colocad las fichas de puntuación en el 0 y la ficha de ciclo en el primer ciclo. Colocad las losetas cerca del tablero. Cada participante recibe 2 saltos de agua. En una partida con 2 participantes, devolved a la caja las cartas de evento marcadas con este icono. Luego mezclad las cartas en un mazo por cada tipo de carta: evento, arrozal y día y noche. Siempre hay que descartar la primera carta de arrozal en secreto para evitar que se puedan contar las cartas de arrozal y así queden 12 cartas de día y noche y 12 cartas de arrozal. Cada participante recibe 2 cartas de arrozal, 2 cartas de día y noche y 4 cartas de evento, estas de aquí, de las cuales escogerá 2. Las cartas de evento no escogidas y las del mazo, si las hubiera, se devuelven boca abajo a la caja y no se usarán en esta partida. La partida dura 4 ciclos, con 3 fases en cada ciclo: fase de siembra, fase de crecimiento y fase de cosecha. Al final del cuarto ciclo gana el que más puntos tenga. Vamos a ver cómo se juega en general y luego veremos las normas específicas de colocación de losetas, animales y saltos de agua y cómo se puntúa en cada caso. Como decíamos, en Paddy cada turno dispone de 3 fases, las típicas en juegos de colocación de losetas. La fase de siembra básicamente es robar cartas de arrozal y de día y de noche. Al inicio de partida habremos recibido 2 de cada. Y en turnos posteriores cada vez jugaremos una de cada y recibiremos una de cada. Empezará la partida el jugador que haya comido arroz más recientemente. En siguientes turnos empezará el jugador con más puntos y en caso de empate el siguiente al que jugase el último turno. Colocación de loseta. Cada jugador pondrá una loseta en cada turno hasta acabar las cartas y pasar entonces a la fase de cosecha. Se coloca la loseta de arrozal siguiendo las indicaciones de tu carta, tipo de loseta y lado de noche o de día. En este caso ha salido noche. Si ya hubieran losetas en la noche, como esta de aquí, no hace falta que estén tocándose obligatoriamente. Se pueden colocar donde quieras. Luego veremos las normas de colocación al detalle. Al colocar losetas se van creando terrazas que estén unidas por sus lados, es decir, ortogonalmente, y no por las esquinas que no se consideran unidas. Y deben estar también exactamente a la misma altura. Segundo, colocación de animales. Después de colocar la loseta, puedes colocar uno o más de tus animales
en la loseta que acabas de colocar. En general, si tienes mayoría en una terraza, ganarás los puntos de esa terraza, por lo que esto es una parte importante de la estrategia. Tercero, colocación de saltos de agua. A partir de que hayan 4 alturas, podremos colocar opcionalmente un salto de agua en una loseta con esa altura mínima, incluso en una loseta que no hayas puesto tú. La terraza entera que reciba la caída del agua aumenta su puntuación. Después prepárate para el siguiente turno, robando una carta de arrozal y una de día y noche, y pase el turno a la siguiente persona. Cuando se acaben las cartas, pasad a la fase de cosecha. En esta fase recibiréis puntos según lo bien alimentados y posicionados que estén vuestros animales. Cuanto más altas, más grandes y mejor regadas estén las terrazas donde tengáis la mayoría con vuestros animales, más puntos conseguiréis. Después de contar los puntos, como veremos a continuación, se pasará al ciclo siguiente, empezando de nuevo por la fase de siembra. Entre ciclos tendremos que avanzar el marcador de ciclo y mezclar de forma independiente el mazo de cartas de arrozal y de día y de noche, recuperando la carta descartada al inicio. Luego volveremos a descartar la carta de arrozal sin que nadie la vea y daremos inicio al siguiente ciclo, empezando de nuevo por la fase de siembra. Las losetas deben cumplir estos requisitos de colocación. En el raro caso que las cartas que tengas en mano no te permitan colocar ninguna loseta, juega el turno con normalidad, descarta las cartas y sustituye la loseta indicada en la carta de arrozal por una loseta de una parcela. Las losetas deben estar alineadas con la cuadrícula. Al menos una de las parcelas de la loseta colocada debe estar en la mitad escogida en la carta de día y noche. No se pueden colocar losetas parcialmente fuera del tablero, ni dejando huecos debajo ni encima de otros animales participantes. Sí que puedes colocar losetas encima de tus animales y los puedes colocar encima de la nueva loseta o devolverlos a tu reserva. No puedes colocar la loseta sobre una parcela con salto de agua, es decir, que no la puedes chafar. Tampoco la puedes poner colindante, es decir, que se choque, pero sí podrías ponerla en un nivel inferior. Por último, tampoco puedes unir en una sola terraza 2 o más terrazas que ya tengan un salto de agua. Los animales deben cumplir los siguientes requisitos de colocación. Si quieres colocar animales, deben estar repartidos en las parcelas, los cuadrados de la loseta que acabas de poner, y solo puede haber un animal por cuadrado. Puedes colocarlos desde tu reserva o desde otras losetas del tablero donde los hubieras colocado antes. Colocando animales o quitando animales, nunca puedes dejar una terraza en empate con otro participante. El número debe ser inferior o superior. En cualquier momento puedes devolver animales a tu reserva, siempre que no dejes empates en una terraza. Los saltos de agua deben cumplir los siguientes requisitos de colocación. Puedes colocar una de tus fichas de salto de agua en un borde de cualquier loseta, no solo de las que hayas colocado tú. Es decir, esta la podríamos poner aquí o podríamos ponerla aquí, por ejemplo. Siempre que no haya un salto de agua en esa terraza. Por ejemplo, en esta no podríamos ponerla. Ni animales en la parcela concreta donde lo vayas a colocar. Es decir, en esta tampoco podríamos. Y dicha parcela debe tener al menos 4 niveles de altura. Y eso es todo. Veamos ahora cómo se puntúa. Cada terraza en la que tengas mayoría, es decir, más animales que otros participantes, te puede otorgar puntos por 3 conceptos distintos: por posicionamiento, por irrigación y por altura. Siempre que puntúes, avanza la ficha de puntuación de forma acorde. En cada terraza donde tengas mayoría, multiplica el número de parcelas visibles, es decir, cuadrados, por su nivel de altura y recibes esos puntos. Por ejemplo, en el caso del jugador rojo, en este terreno tendría la mayoría ya que tendría 3 animales y el jugador azul solamente tendría 1. Por lo tanto, multiplicaríamos 7, que es el nombre de parcelas, por 1, que es el número de alturas. 7 por 1, 7 puntos. Si en una terraza donde tengas mayoría cae algún salto de agua, recibes 10 puntos por cada salto de agua que acabe en tu terraza. En este ejemplo, como caen 2 saltos de agua, el jugador rojo se llevaría 20 puntos. Un salto de agua acaba en tu terraza si no hay ningún salto de agua que saque el agua hacia otra terraza.
Por ejemplo, en este caso, el jugador naranja recibiría 10 puntos por irrigación, pero si hubiera este otro salto de agua, no se llevaría ningún punto por irrigación y se lo llevaría el jugador rojo, que se llevaría 20 puntos. Además, si tienes la mayoría en la terraza más alta, recibes 5 puntos. Cada jugador puede sumar estos 5 puntos una sola vez por cosecha, aunque tenga más de una terraza con mayoría en la altura más alta. Por ejemplo, si tuviera el azul aquí, no podría puntuar 2 veces la altura máxima. En cambio, si hubieran otros jugadores, compartiríamos esa puntuación y por lo tanto todos los jugadores obtendrían esos 5 puntos por altura máxima. Al acabar de contar y anotar los puntos, se empieza un nuevo ciclo, y si era el cuarto ciclo, se termina la partida y gana quien tenga más puntos. En caso de empate, gana el que tenga la mayoría de animales en la pradera más alta. Y ya solo nos faltan ver las cartas de evento. Aunque en el manual tenéis una explicación de cada una de ellas, vamos a verlas paso a paso y perfectamente ejemplificadas. Eclipse meridiano. Puedes jugar esta carta en el paso de colocar arrozal. Coloca esta loseta en la mitad del tablero a tu elección, ignorando la carta de día o noche. Caza furtiva. Puedes jugar esta carta en el paso de colocar arrozal. Coloca la loseta encima de las parcelas con animales de otros participantes. A continuación, devuelve dichos animales a la reserva correspondiente. Erosión devastadora. Esta carta la puedes jugar en el paso de colocar arrozal. Te permite quitar una loseta del tablero de juego que incluso contenga fichas de otros participantes y saltos de agua, para luego poner la tuya en el mismo espacio o en otro espacio distinto. Devolveríamos las fichas de los participantes a la reserva correspondiente y los saltos de agua a la caja. Por contra, no podrías eliminar una loseta que esté debajo de otra loseta. Migración estival. Puedes jugar esta carta en el paso de colocar animales. Puedes colocar animales en una loseta cualquiera en vez de la loseta que acabas de colocar. Lluvias monzónicas. Puedes jugar esta carta en el paso de jugar salto de agua. Y podrás jugar un salto de agua en cualquier altura sin limitación. Barbecho reparador. Puedes jugar esta carta en el penúltimo turno de la fase de crecimiento. Es decir, que independientemente del orden de turno, tú vas a ser el último en esa fase de crecimiento. Por poner un ejemplo, en este caso, si nosotros fuéramos los segundos, se saltaría el orden de turno. Es decir, que este jugador sería el primero, este el segundo, este el tercero y nosotros el cuarto, dándonos una ventaja significativa. Esta carta la podremos utilizar en cualquiera de los ciclos. Rocío en las cumbres. Puedes jugar esta carta al inicio de la fase de cosecha. Escoge una terraza y este ciclo, al puntuar posicionamiento de terrazas, añade 1 a su nivel de altura. Por ejemplo, en este caso, que tenemos una altura de 4 por 4 parcelas, su puntuación normal sería de 16, pero al añadir una altura más pasaríamos a tener 5 alturas por 4, 20 puntos. Fango en la acequia. Puedes jugar esta carta al inicio de la fase de cosecha. Escoge un salto de agua y este ciclo, al puntuar irrigación de terrazas, dicho salto de agua fluye hacia la terraza donde está colocado, en vez de una terraza inferior. Por ejemplo, en este caso, el jugador rojo pasaría de puntuar esos 10 puntos a que los puntuara el jugador azul. Recordad que la carta F, barbecho reparador, no podría ser jugada en partidas a 2 jugadores, ya que no tendría ningún sentido. Y ahora sí, unos consejos rápidos para dominar tu arrozal. El primero de ellos es que intentes maximizar la cantidad de puntos en cada ciclo, ya que las partidas se ganan o se pierden por muy pocos puntos de diferencia. Por lo tanto, intenta utilizar tus 3 animales de forma sabia, obteniendo el máximo de puntos cada vez. Puede ser muy útil reservarte cartas de evento y saltos de agua para el último turno, pero siempre valorando cada caso. Controla muy bien las puntuaciones de tu oponente, ya que a veces te saldrá más rentable dejar de conseguir puntos con el fin de fastidiar grandes puntuaciones de tu oponente. Intenta tener esto en cuenta a la hora de colocar loseta. Y por último, intenta quedarte con el máximo número de puntos de cascadas y quitárselas a los demás. Y esto es Paddy, un juego bonito, rápido, fácil de jugar, pero con estrategia, que forma parte de la colección de juegos Natural Wonders basados en la naturaleza, junto con Coral e Islet. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, danos un buen like, suscribiros al canal y decidnos qué juego os gustaría ver en el próximo vídeo. Os leemos en comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.